Bienvenidos a un programa más de Educación en Discapacidad y Cultura. En el día de hoy vamos a hablar sobre unas leyes de las personas con discapacidad muy importantes, sobre la Ley 361 y la Ley 1996. Esas leyes son unos derechos que las personas con discapacidad, nosotros porque yo también hago parte de esa población. Muy bien, entonces a continuación vamos a hacerle una presentación de un invitado que traje en el día de hoy, que él nos va a tocar de una ley muy importante que es la Ley 1996 y la 361. Entonces en el día de hoy vamos a darle la palabra aquí a nuestro invitado, que él sea él mismo que se presente. Muchas gracias, Braulio. Un saludo para toda la comunidad chucureña que nos ve a través de estos importantes medios, en estos programas de educación que es importante que todos nosotros tengamos de presente, que los apliquemos y que hagamos de la inclusión un estilo de vida para convivir con toda la sociedad. Efectivamente, Braulio, usted mencionaba dos leyes referentes en temas de atención, de protección y de asistencia a la población con discapacidad, pero quiero empezar por la última, por la 1996 del año 2019. Esta ley es importante que toda la comunidad con discapacidad y comunidad en general la tengan de presente. Es una ley que establece el gobierno nacional para decir y hacer un llamado que no somos diferentes. Esta ley, Braulio, nos está colocando en igualdad de condiciones tanto a la población con discapacidad como a la que no la tiene. Esta ley reconoce que la población con discapacidad tiene los mismos derechos y no tiene que ser objeto de ningún tipo de discriminación. Para poner un ejemplo, antes de esta ley, una persona en condición de discapacidad tenía siempre que estar supeditado a las decisiones que tomaran por él o por ella. Entonces, si vivía con su familia, Braulio, por ejemplo, la mamá, si cuidaba de este paciente, la mamá era la que tomaba las decisiones por el paciente porque se tenía el entendido que esta persona estaba en interdicción, que esta persona no tenía capacidades para tomar sus propias decisiones, que estas personas como si no existieran en la sociedad, no podían autodeterminarse, no podían determinar qué querían comer, qué querían vestir, qué querían hacer con sus bienes. Y producto de esa situación, el gobierno nacional y el legislativo empezó a decir, mire, hay unas políticas de derechos humanos a nivel internacional que Colombia tiene que adoptar, y dentro de esas políticas, de esos reconocimientos, es eliminar las barreras. Y a veces las barreras nos las colocábamos nosotros mismos como ciudadanos, como habitantes, y veíamos a una persona en condición de discapacidad, por ejemplo física, y automáticamente asociábamos que esta persona ya no podía pensar por sí misma, que no podía tomar sus decisiones, y como comunidad a veces decíamos, ¿y quién lo representa? ¿Quién toma las decisiones por él o por ella? Cuando en la realidad esta persona tenía toda la suficiencia mental para tomar sus propias decisiones. Estos casos se han visto desde la Constitución del 91, que fue un avance para el reconocimiento de la igualdad y el reconocimiento de las protecciones especiales, pero también a veces tanta protección lo que hace es crear una discriminación. Entonces, se empezó a proteger tanto a la población con discapacidad en el sentido de pensar que no podían valerse por sí mismos, que la llevamos a un punto donde las mismas leyes decían, esta persona está en su casa y se trabajaba, y con todo el respeto de toda la audiencia, se trabajaba como una persona enferma, cuando todos sabemos que no es así. Es una persona que tiene una condición de discapacidad en sus diferentes modalidades, pero que es un ser sintiente y que toma sus propias decisiones. Algunos de ellos, por la razón cognitiva, no alcanzan a lograr ese estatus, pero son conscientes y tienen igualdad de derechos. Entonces la ley 1996, en el año 2019,
elimina el concepto que nosotros anteriormente llamábamos de interdicción. Es decir, Braulio, una persona con discapacidad, así como usted, que es una persona trabajadora, que es una persona que habla por los demás, la ley anterior lo denominaba un interdicto, es decir, que no era capaz de autodeterminarse. Precisamente la ley 1996, y en este programa de educación lo que buscamos es eso, que la conozcan, es eliminamos ese concepto. La legislación dice no, todas las personas sin discriminación, si tienen capacidad o no, porque tienen alguna condición de discapacidad, son capaces ante la ley. Y esas interdicciones de que otros tomaran la decisión por nosotros si teníamos la condición de discapacidad, se elimina. Al punto, Braulio, que ahora es al contrario. Anteriormente nuestros familiares tomaban la decisión de representar a la persona con discapacidad. Pero hoy en día es la persona con discapacidad la que debe tomar la decisión de quién va a ser ese vocero, quién va a ser esa persona a la que le deposite su confianza para que le ayude a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, una persona con discapacidad se le dificulta a veces realizar trámites bancarios, porque por su movilidad no puede asistir a una entidad bancaria y esperar 1 o 2 horas a ser atendido, y aunque tengan filas preferenciales, pues a veces hay actuaciones dispendiosas. Hay personas con discapacidad que tienen bienes, que tienen una casa, que tienen un local en arrendamiento, y a veces no pueden hacer los trámites de ir a una notaría, de ir a instrumentos públicos, de ir a un juzgado. Entonces, la ley lo que ha dicho es, esta persona con discapacidad se puede autodeterminar y tomar sus propias decisiones, pues invitémosla a que acuda a 2 vías. La primera de ellas es, acuda ante una notaría y determine ante notario y escritura pública quién es la persona de su confianza que quiere que lo represente en sus actuaciones. Que no sea el familiar el que diga yo quiero representarlo, sino que sea la persona con discapacidad la que determine yo decido que sea fulano de tal quien me represente en el banco, que me represente en la notaría, que me represente en las diferentes instancias. Esto, Braulio, es una ganancia porque empezamos realmente a reconocerle la discapacidad no como una condición de discriminación, sino como una condición especial de poderse tomar sus propias decisiones para avanzar en su vida cotidiana. La primera vía entonces es acudir ante la notaría. Allí el notario va a verificar que de manera libre y voluntaria quiera determinar un vocero, que ese vocero tiene plenas capacidades legales y la persona con discapacidad también puede limitarle esas capacidades. Ejemplo, yo quiero que X persona sea mi vocero para que me ayude a hacer los trámites bancarios, pero no puede vender los bienes por mí. Entonces podemos limitar. O por el contrario, tengo tanta confianza que puede incluso disponer de mis bienes. Esa vocería o de representación también puede ser revocable. Antiguamente, si una persona era declarada interdicta, esa persona que recibía el mandato de un juez para que lo representara quedaba de manera permanente representándolo. Y si no era un buen administrador, si dilapidaba los bienes de pronto de la persona con discapacidad, si de pronto se consumía, por ejemplo, los bienes de la persona con discapacidad, algunos de ellos tienen alguna pensión, y entonces al pensionado, a la persona con discapacidad, no le dábamos ni una gaseosita en la casa, pero sí el que reclamaba la pensión se la dilapidaba. Entonces, anteriormente no se podía modificar tan fácil, hoy en día sí, porque como la persona con discapacidad se autodetermina, puede ir y revocar incluso ese mandato que dio. La primera vía siempre va a ser la más sencilla, Braulio, y es buscar a alguien de nuestra confianza, acudir a la notaría. Allí se hace un proceso de verificación, porque el notario también está para dar fe de que la persona no esté coaccionada, que conozca y comprenda para qué se está haciendo el trámite. Pero también tenemos, Braulio, los casos donde hay personas que tienen una limitación cognitiva, que no se pueden autodeterminar, son capaces funcionalmente, pero por su condición de discapacidad, si van ante un notario, no tienen el suficiente capacidad de discernimiento de poder decir o comprender
a quién quieren dejar, a quién quieren designar como ese vocero de sus negocios. Entonces, como esos casos siguen presentándose, la ley no podía limitar a que no pudiéramos acudir ante alguna vía, pero cambia, en el sentido en que anteriormente era el familiar el que demandaba a la persona con discapacidad para declararlo interdicto y nombrarle a alguien que le administrara sus bienes. Con la ley 1996 cambia el concepto en la medida en que va a ser la persona con discapacidad representado a través de alguien quien acuda ante el juzgado a hacer un proceso de jurisdicción voluntaria, se llama así el proceso, voluntaria porque no vamos a tener una contraparte, y a esa persona le va a contar al juez que tiene una dificultad y el juez le va a ayudar a tomar la decisión. Si la persona, ejemplo, se encuentra en coma, pues no puede expresar su voluntad. Pero hay personas que tienen deficiencias cognitivas, pero se pueden dar a entender. Hay personas que pueden llegar a decir, me siento más cómodo con mi hermano, con mi hermana, con mi tío, con mi abuelo, con mi abuela. Y esas personas el juez les ayudaría. Pero a las personas que no pueden autodeterminarse, el juez va a hacer una labor de protegerlos y vamos a buscar la manera de nombrarles un vocero, un curador, para que les administren los bienes de estas personas. De esa manera, Braulio, en esta primera parte, su merced me preguntaba, bueno, ¿qué tiene la ley 1996? Tiene esa novedad. Todos somos iguales ante la ley, no hay discriminación. Incluso a veces la misma población con discapacidad se autodiscrimina. Ya es quitarnos la idea de yo soy con discapacidad, pobrecito, deben darme. No, tenemos los mismos derechos y exigimos entonces los mismos derechos. Y eso es lo que hay que educar a la población. La población con discapacidad no es alguien para excluir, es alguien para incluir en la vida de sociedad. Y la ley 1996 lo que hizo fue agruparnos, decirnos que ciudadanos con discapacidad y sin discapacidad somos totalmente iguales y capaces, y de todas formas nos da unas herramientas de ayuda, pero nos deja predispuestos a si la persona con discapacidad quiere acceder. Porque, ejemplo, una persona que tenga movilidad reducida y tenga que andar en silla de ruedas, pero su función neurológica del habla es completamente lúcida, no necesitaría una persona de apoyo porque él puede tomar sus decisiones y no la necesitaría. Pero si considera que la debe tener, pues la ley le reconoce esa parte. Entonces, Braulio, es muy importante este tema de la ley 1996 para que hagamos esa difusión y trabajemos en seguir informando a la comunidad que hoy en día todos somos plenamente capaces y que la interdicción que antes se manejaba ya no existe en la ley. Ya todos ante la ley somos iguales. Bueno, sí, doctor, yo tengo una pregunta, como una duda ahí en esa ley, la 1996. Por ejemplo, a estas personas, un ejemplo, que la mamá está pagando seguro. Entonces, esa persona, las personas convencionales, digo yo, los que no tienen discapacidad, ellas a los 18 años salen del seguro. Pero entonces estas personas con discapacidad, ellas pueden continuar en el seguro de por vida del que está pagando la mamá de la persona. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la población con discapacidad que no esté asegurada se puede afiliar al régimen subsidiado para que pueda tener el derecho a la salud. Pero si está en un núcleo familiar que la madre o el padre está en el régimen contributivo, es decir, este joven con discapacidad que acaba de cumplir 18 años venía como beneficiario y queremos que continúe, lo que ocurrió en la ley es que automáticamente no es por una historia clínica que nos determina que es una persona con discapacidad. Para que pueda permanecer como beneficiario por esta condición, no es porque no se pueda autodeterminar, sino es porque tiene una condición de salud que le impide de pronto generar unos ingresos para poder trabajar. En este orden de ideas, Braulio, lo que se debe orientar a esta población es que hay que acudir a las secretarías de salud, en el caso de San Vicente, Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, donde hay un área de salud, y empezar el trámite de certificación de discapacidad.
Cuando se tiene este certificado, lo que está demostrando ante la sociedad es: soy una persona con condición de discapacidad. Me da orgullo decirlo, porque es que a veces nos sentimos menos por tener una condición de discapacidad, y no es así. Tengo una condición de discapacidad, la ley y el Estado me debe proteger especial, pero no es que me vaya a proteger sobre los demás. Entonces me va a proteger especialmente. ¿Y cómo lo protege el Estado? Pues no retirándole, por ejemplo, el servicio de salud. Las EPS en el régimen contributivo están en la obligación de revisar esas condiciones especiales. Por ejemplo, que tenga su certificación, que tenga su historia clínica y que necesite y dependa de alguien. Pero, Braulio, esto no es discriminar. Esto es lo mismo que ocurre cuando el joven cumple 18 años, entra a estudiar en una carrera técnica, profesional, y necesita un seguro. Entonces, por el hecho de estar estudiando, tenemos el derecho a tener la seguridad social. Lo único que cambia es que en vez de pedirnos un certificado de estudios, nos van a pedir un certificado de discapacidad, y el Estado nos va a seguir garantizando a través de la EPS esa afiliación al régimen contributivo. Y si tenemos inconvenientes, Braulio, para eso estamos entidades como la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, para ayudarles en la elaboración de las acciones de tutela que corresponden si eventualmente les llegan a fallar en estos aspectos y no prestarles esa atención continua. Sí, y tengo otra preguntita, o sea, como otra duda ahí. En caso de que, por ejemplo, la persona con discapacidad son, por ejemplo, 4 hermanos, y de esos 4 hay una persona que tiene la discapacidad. Esa persona, cuando, por ejemplo, el papá y mamá, ellos tienen bienes, por ejemplo, tienen casa, tienen una finca, tienen un carro, o llámase cualquier bien. Dicen por ahí que la persona con discapacidad, esa persona es la que tiene derecho a tener más parte que los otros hermanos. Entonces quiero que me aclare esa duda, como si esto es verdad o no, no sé, o sea, tengo como esa inquietud y esa duda. Bueno, Braulio, a veces los imaginativos colectivos nos crean verdades que puede ser que no sean ciertas. No puedo desconocer que en temas de sucesiones siempre se pretende o se propende porque hay una protección especial. Pero, Braulio, usted que tiene condición de discapacidad y que así nos lo ha referenciado, usted lo que no le gustaría es que fuera tratado de forma desigual. Y si buscamos una igualdad, pues la igualdad es en todo, no es en lo que nos favorezca y nos desfavorezca. Antes de la ley 1996 había una discriminación positiva. Positiva es porque es a favor, pero de todas formas es discriminación, de proteger un poquito más a la persona con discapacidad. Pero hoy en día, al quitar ese concepto de interdicción, es que antiguamente una interdicción era alguien que no era capaz y era alguien como si estuviera postrado. Y el hecho de estar postrado no significa que no siga siendo un ser humano, que no tenga dignidad. Entonces no le tomaban en cuenta sus decisiones. Entonces por eso antiguamente se protegía un poco más. Pero si la ley determina que ya no hay discriminación, que todos somos iguales, pues en temas sucesorales todos debemos recibir la misma herencia. Tenemos que recibir entre las mismas partes. En el caso que usted me presenta, si son 4 hermanos y uno de ellos es con discapacidad, pues se irá a repartir la herencia entre los 4. La única diferencia es que la persona con discapacidad, si considera que él no puede administrar sus propios bienes, entonces dentro del proceso vamos a pedir, o bien sea en notaría o ante el juzgado, que nos designen un apoyo para que ese apoyo, ejemplo, firme escrituras, haga trámites de registros, esta persona nos administre, nos rinda cuentas, nos consigne el dinero y nos compre las cosas que necesitamos. Pero siempre vamos a propender que el que tome las decisiones es la persona con discapacidad, pero hoy en día es imaginativo de que protegemos más a la persona con discapacidad. No es así, porque estaríamos discriminándolo. Y aquí no es yo te voy a proteger porque eres diferente a los demás. No, te voy a proteger porque tienes una condición especial, pero eres igual que los demás ante la sociedad. Y eso es lo que cambió en la ley, Braulio. Entonces hoy en día
todos, lo que dice el artículo 13 de la Constitución Política, que dice que todos somos iguales ante la ley, no podían las personas con discapacidad estar por fuera de la ley. Por eso hoy en día se incorporaron como iguales ante todos. Bueno, sí, bueno, ya siendo así, entonces vamos a ver un pequeño videito sobre la ley 361, que esa ley habla sobre las oportunidades laborales que tienen las personas con discapacidad. Este video es presentado por Geraldine Manga y Kelani Arrieta. Ley 361 de 1997. Esta ley de ámbito nacional fue expedida por el Congreso de Colombia el 7 de febrero de 1997. La ley se fundamenta en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, que reconocen los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con limitación o discapacidad para su completa realización personal y su total integración social. Establece intervenciones a nivel de prevención, educación y rehabilitación, además de integración laboral, bienestar social y accesibilidad para todas y cada una de las personas que tengan discapacidad. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben trabajar de la mano junto a un comité consultivo para la creación de planes y programas que desarrollen integralmente a las personas con limitación, así tratando de eliminar todas sus causantes. Asimismo, el sector de la salud y el sector de la educación día a día tienen la función de ir construyendo nuevos programas y currículos que integren a estas personas. Dicha normatividad establece a su tenor literal que ninguna persona podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo autorización de la Oficina del Trabajo. La ley también determina los espacios y ambientes que deben ser adecuados, diseñados y construidos de manera que facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación. Conocer la Ley 361 de la legislación de Colombia es reconocer los ámbitos vitales que afrontan las personas con discapacidad o algún tipo de limitación, ya sea en el área de la salud, educación, empleo, transporte y accesibilidad. Debido a que gran parte de esta población cuenta con analfabetismo, un gran porcentaje no está afiliado a ningún tipo de entidad de salud y en cuanto al mercado de oportunidades para un empleo son escasas. Pero la vida del futuro de los colombianos discapacitados o limitados puede cambiar y el cambio va a surgir a la educación, ya que se pueden implementar materiales didácticos o especializados para estas poblaciones, también estrategias de capacitación o que se ofrezcan en las instituciones educación especial debido a la falta de educadores que hay. Alejandro, como todos los días desde hace 8 años, disfruta del trayecto de casa al trabajo. Tranquilo, relajado, saboreando los 3 minutos que separan su casa del restaurante donde trabaja. Ordenado, meticuloso y puntual en el restaurante y en su vida. Se toma muy en serio su trabajo y siempre tiene una sonrisa para sus clientes. Y hoy, después de tanto y tanto trabajo, un último esfuerzo algo más relajante. Carmen también disfruta de camino al trabajo.
Es independiente, constante, tranquila, atenta, dedicada y responsablemente no quiere dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Su orden hace que las labores administrativas sean lo suyo. Y a veces, un respiro. Almudena tiene 31 años. Ya es amiga de Paco, el conductor del autobús que le ha llevado más de 2000 veces de ida y 2000 veces de vuelta de casa al trabajo y del trabajo a casa. Todos los días comparte sus horas de trabajo con Tomás y Miguel, con los que organiza todo el trabajo administrativo de la asociación en la que trabaja. Le gusta todo lo que tenga una pantalla: televisión, ordenador, tablet, móvil. Responsable, atenta, observadora y divertida. Y el resto del tiempo, paseos y amigos. Alejandro y Almudena a veces se juntan para compartir algo de su escaso tiempo libre. Hoy se han encontrado con Carmen paseando a sus perros. Tienen la suerte de ser como tú, su familia, su trabajo, sus amigos. Tienen la suerte de hacer este vídeo y contarte su experiencia, de enseñarte lo maravilloso que es conseguir lo que todos deseamos. Campaña de sensibilización para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asociación Española de Empleo con Apoyo. Más de 30 años trabajando por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Bueno, sí, ya pues a continuación, viendo el video de la inclusión de las personas con discapacidad, nosotros, esa población, tenemos derecho a tener un trabajo laboral, ya llámase en una empresa. Mire que en las empresas públicas o privadas deben de tener por ley, si factura más de 50 personas junto con contratistas y de planta, deben de tener el 3% de personas con discapacidad trabajando. Y en las empresas privadas dicen que la misma ley dice que en las empresas privadas tienen que tener por mínimo por ahí el 2% de personas con discapacidad trabajando. Entonces yo creo que nosotros, digo nosotros porque yo también me incluyo en esa población, vuelvo a repetir, debe de darle la oportunidad a estas personas de darles un trabajo digno para que ellas trabajen en estas empresas. Llámase, por ejemplo, aquí en San Vicente de Chucurí, empresas como tal no hay muchas, solamente hay unas poquitas, por ejemplo como el hospital, como la alcaldía, está como el Salud RH, que es una empresa privada, no sé qué otras empresas, a ver, están por ejemplo las fábricas de chocolate chucureño también, que esas son empresas, pues darle la oportunidad a esas personas de un empleo, de un trabajito. Entonces viendo ese video, ahí vemos que hay personas que trabajan en un restaurante que yo creo que ese restaurante es como familiar o es de otra persona que a ellos los contratan. Entonces no sé, doctor, ¿qué opina sobre eso? Bueno, el otro tema es la Ley 361 del 97, también conocida como la Ley Kropatowski. En esta ley lo que se busca es la inclusión laboral de la población con discapacidad, hoy en día entendida como sujetos independientes, autónomos, pero que la ley entra a proteger. Lo primero, Braulio, lo que usted dice, son pocas las empresas, pero afortunadamente tenemos industria y tenemos empresas en San Vicente. Creo que la oportunidad para invitarlos a que, más allá de esos porcentajes mínimos que trabaja la ley, le demos unas garantías y una oportunidad laboral a esta población que tiene muchas potencialidades para explotar. No sé si la comunidad lo sepa, como personería lo he podido evidenciar, que a veces cuando una persona con discapacidad tiene
una dificultad en una de sus sentidos, desarrolla los otros sentidos de una forma extraordinaria. Podemos tener al mejor chef de San Vicente de Chucurí, porque tiene un olfato y tiene un gusto importantísimo, y no lo hemos descubierto porque no le damos la oportunidad laboral. La ley entonces lo que señala es que a la población con discapacidad que se vinculen a las empresas por su condición de discapacidad no pueden ser despedidas. No significa, y aquí es donde es importante dar la claridad a toda la comunidad, no significa que una persona con discapacidad, si no llega a hacer bien su trabajo, no pueda terminársele su contrato. Pero es en razón a que por ser discapacitada no la pueden despedir. Pero sí, por ser discapacitada, la incorporan a trabajar y dentro de esas actividades que le generen, obviamente con sus capacidades, no logra cumplir o rendir, pues le hacen un debido procedimiento y determinan el contrato de trabajo. Pero más allá de eso, Gaulio, es la oportunidad para informarle a la comunidad, que no nos dé temor a veces de pensar que como son sujetos de especial protección, entonces tengo que casarme con ellos y no puedo hacer nada en contra de ellos. Esto no se trata de hacer en contra, esto se trata de ponerlos a producir dentro de nuestras actividades, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos y perder el miedo porque, como les informaba, la ley 1996 dice todos son iguales y si todos son iguales debemos trabajar con algunas restricciones pero en igualdad de condiciones. También lo que se señala en esta ley es que se deben crear incentivos tributarios. Muchas veces nosotros como chucureños desconocemos qué ganamos con vincular a una persona con discapacidad. Los invito a consultar con un contador, con una contadora, para que empiecen a ver esa oportunidad de poder en los impuestos tributarios y no tributarios empezar a ver reducida su tributación fiscal por el hecho de contratar a población con discapacidad. Hay beneficios en temas de afiliación en seguridad social, pero a veces como los desconocemos, preferimos no contratar a una persona con discapacidad y le cerramos la oportunidad de explotar sus talentos. La invitación en educar y en educación y cultura es, vamos a educarnos y vamos a consultar más, vamos a brindarle oportunidad a la población con discapacidad. Hay unas leyes que los protegen, pero también hay unas leyes que protegen a los trabajadores. Hoy es la oportunidad, a través de este importante medio, que ustedes que tienen una empresa, que tienen un emprendimiento, pierdan el temor a contratar a una persona con discapacidad. Si tienen dudas, acudamos a las instituciones, Ministerio de Trabajo aquí en San Vicente, Personería, los podemos orientar, pero démosle la oportunidad a que la población con discapacidad explote esos talentos. La ley los protege, pero no los protege a toda costa, los protege para cuidarlos en que, por ejemplo, les paguen sus salarios adecuadamente, que no haya sobreexplotación, pero también son personas que pueden explotar esos talentos que tienen magníficos y que no los debemos simplemente limitar a que exploten sus emprendimientos. Creería yo que la población con discapacidad tiene muchos talentos que pueden ser perfectamente gerentes, administradores de diferentes instituciones, de diferentes lugares. Es solamente darle la oportunidad y la invitación que desde la Personería Municipal también hacemos en este importante espacio que usted lidera. Bueno, sí, doctor, ya siendo por todo de estas dos leyes que hablamos, entonces en un próximo programa hablaremos de otra clase de leyes. Entonces esto fue todo por hoy, lo esperamos en una próxima emisión.